Estamos de regreso aquí en Mesa Central y nos acompaña Abraham González, Atzayael Torres. Tenemos un invitado especial, Héctor Usla. Bienvenido, Héctor. Bienvenido, Héctor, a Mesa Central. ¿Es tu estreno? Es la primera vez que estoy aquí en Mesa Qué bueno Central. qué bueno que dijiste su estreno, Atza, porque sabemos que tenías otras ideas en mente, ¿verdad? Entonces, En fin. analista de El Financiero. Bueno, vamos a arreglarnos con las últimas mesas de esta semana. Vamos a hablar acerca del cierre de gobierno en Estados Unidos. Tiene ya llegó a su cifra récord, me parece que son ya 28 días. 28 días, hoy es el día 28. Llegó a su día 28 en el cual es un cierre parcial de gobierno y ya empieza a afectar de alguna manera a las previsiones económicas en Estados Unidos, y cuando a Estados Unidos le empieza a ir mal, pues a nosotros nos empieza a ir peor a veces, ¿verdad? O no sé si ya cambió la cosa, ¿cómo lo ven, Abraham? Bueno, pues sí, primero me gustaría explicar un poco a qué se refiere el cierre de gobierno y por qué se dio el cierre de gobierno. Básicamente, como... por nosotros. El Congreso y Donald Trump no han llegado a un acuerdo, digamos, en cuanto al presupuesto, y por supuesto que no, el Congreso no le ha otorgado al presidente los recursos para construir el muro que él quiere y que con prometió. la frontera, en la frontera sur, obviamente en la frontera con México. Pues entonces se hace un cierre parcial del gobierno. Esto no quiere decir que el gobierno completito cierra las cortinas y adiós. Quiere decir que el gobierno funciona básicamente con lo mínimo indispensable. Así es. Entonces literalmente mandan a su casa a pues muchas personas. Todo el personal no esencial. 800,000, ¿no? 800,000 trabajadores, digo, generalmente quedan afectados, nada más para acotar ahí, por ejemplo, la gente que está o que opera, por ejemplo, en museos, en parques nacionales. O sea, mucha gente que ahorita decidió ir de vacaciones a Estados Unidos puede que encuentre muchos museos cerrados, va a encontrar, o la mayoría cerrados, hasta los cocineros de la Casa Blanca. Héctor hace rato nos platicaba, bueno, estábamos revisando una nota de cómo Donald Trump ofreció un buffet, un manjar de hamburguesas y comida rápida a la Universidad de Clemson, que ganó el título nacional de fútbol americano colegial, porque no hay cocineros en la Casa Blanca. Exactamente. Entonces, perdóname que me haya metido a tu discurso. No, y no solamente eso, sino que también hay una serie de información, una serie de datos económicos que se publican a lo largo del mes y que no se han podido publicar, y que también eso tiene un poco perdidos, no digamos perdidos, pero sí en incertidumbre. Un poco en incertidumbre y sin brújula a los mercados financieros, a Wall Street, que obviamente cada que sale un dato económico, pues entonces acuden a la bolsa y dicen, bueno, ¿sabes qué? Si las ventas minoristas salieron así y así, entonces quiere decir que el consumo está pasando esto, y entonces yo voy a comprar o vender tal acción. Bueno, resulta que particularmente son los datos de ventas minoristas, inventarios de negocios, pedidos de fábricas, ventas de casas nuevas, por supuesto, gasto en construcción, que el sector de la construcción también es un termómetro importante de la economía, y ninguno de estos datos se ha publicado, y esa es otra afectación, ¿no? Que ya, insisto, sí, en Wall Street los tiene también un poquito pues sin brújula, ¿no? Y pues probablemente haya un rezago, bueno, no probablemente, habrá un rezago en toda la información económica. Por lo pronto son datos de noviembre, de diciembre y algunos adelantados de enero los que no se han publicado. Nos recordemos también que en 2011, por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos presentó una situación similar allá en los tiempos de Barack Obama, también se registraron impactos importantes. El Dow Jones cayó 14% ante la incertidumbre de llegar o no al shutdown. Aquí ya llevamos 27 días. Y en para el presupuesto de 2013 también hubo una situación similar. 5 días se quedó el gobierno así en shutdown y perdieron $1.500 millones. Se estimó en ese momento de esos 5 días de impacto, $300 millones al día. Héctor, hacia adelante, ¿qué repercusiones puede haber? Sí, bueno, quizá como analista aquí en El Financiero, como dato curioso, normalmente cada semana recibimos cifras de instituciones bancarias donde te dan previsiones alrededor de 18 indicadores de Estados Unidos, y ahorita que está el shutdown, nada más hay unas 7 previsiones, incluido, por ejemplo, la balanza comercial, donde no se saben cifras y donde hay muchas personas. Pero sobre todo me gustaría hacer énfasis en 2 aspectos que van a
que van a ser contraproducentes por todas esas decisiones. Uno es que el SAT de allá de Estados Unidos, a partir del 28 de enero, van a poder empezar muchas contribuyentes estadounidenses a emitir, quieren emitir sus reembolsos anuales. Estima Estados Unidos que es alrededor del 75% de los contribuyentes y es muy importante para ellos porque es una gran parte de sus ingresos anuales. Sí, claro. Entonces, muchos de los empleados que están allá en Estados Unidos trabajan en el Servicio Interno de Impuestos y no van a poder dar estos servicios. Entonces, Donald Trump ha pedido que regresen a trabajar sin sueldo. A lo que ya hay muchas personas que han estado criticando eso porque... Qué bonito, ¿no? Qué Sí, bonito. ¿no? Es muy, lo han catalogado totalmente como, incluso una rapera acaba de mencionar en Twitter y en Instagram que estaba en contra de que se les pidiera a los trabajadores regresar sin un sueldo. Y Donald Trump sigue firme. El otro aspecto también son las hipotecas, porque muchos de los trabajadores apenas el pasado 11 de enero fue la primera quincena que ya no recibieron su sueldo. Entonces, si se atrasan un mes en el pago de las hipotecas, les van a llegar comisiones más altas, van a tener que pagar más, los va a terminar afectando a muchos de los trabajadores de allá de Estados Unidos. Muchos ya han tenido que pedir, por ejemplo, servicio público, asistencia para comer en comedores públicos. Entonces el cierre sí está afectando en realidad a... Que digo, a ver, más allá, perdón, incluso más allá de afectar a Héctor Usla en su trabajo porque no recibe Porque no tiene los los indicadores indicadores completos. de trabajo. No, a ver, por ejemplo, la semana pasada el aeropuerto de Miami anunció que iba a cerrar toda una ala del aeropuerto porque no tiene gente para recibirle. La gente que te revisa, que te hace que te quites el cinturón, los zapatos, la gorra y la chamarra y la TSA, ¿no? Que es la Agencia de Seguridad de Transporte en Estados Unidos. Muchos de ellos se han reportado enfermos, ¿no? O sea, se reportan enfermos, no me están pagando, se reportan como enfermos y no van a trabajar, ¿no? Entonces, también la afectación al comercio, al libre tránsito de los pasajeros ya empieza a ser un tema severo en Estados Unidos. Y precisamente dependiendo de la extensión de este cierre del gobierno, de este shutdown, entonces será la afectación que veamos en los indicadores. Como tú dices, ¿no? Son indicadores que vamos a poder ver, bueno, en este caso, por ejemplo, turismo, en el caso de las hipotecas, que probablemente Ese me parece gravísimo. que inciden en el comportamiento de la construcción, obviamente en el tema del consumo. Al final son 800,000 personas que están dejando de percibir un sueldo y están dejando también de ir al súper y de comprar sus cosas o comprar la misma cantidad de cosas que normalmente compra porque pues simplemente están viviendo una casa, por decirlo, podría estar trabajando nada más o viviendo con un solo sueldo, en fin. Creo que sí vamos a empezar a ver impacto en esos. Y en contraste, las declaraciones que han realizado los asesores de la Casa Blanca, por ejemplo, tenemos la declaración de Kevin Hassett, que es presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump. Le preguntan y él dice que pues es mejor para los trabajadores porque han tenido días libres, ¿no? En vez de ocupar sus vacaciones. De esto escribió precisamente Paul Krugman. Paul Krugman escribió el día de ayer sobre este tema y describe aquí otras más, por ejemplo, Hannity, otro de los colaboradores de Donald Trump, también habla sobre que los ricos ya no dejarán de comprar los barcos que les gustan para disfrutar su tiempo de esparcimiento y además van a dejar de pagar vacaciones costosas. Es decir, este tema parece que no se lo están tomando con la seriedad que requiere. No están viendo los efectos colaterales tan importantes que se han descrito en esta mesa y pues al menos en lo que respecta al gobierno de Donald Trump no va y ¿saben qué es lo más complicado? Que no se le ve todavía fin a este cierre. O sea, las posiciones entre demócratas y la presidencia de Estados Unidos se están haciendo cada vez más severas. ¿O cómo lo ves, Héctor? Totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo. Este es el tercer cierre que el presidente Trump tiene en su administración. El primero fue en enero, que duró nada más 3 días, y en febrero, que fueron de pocas horas. El récord, curiosamente, lo tiene Bill Clinton, que cerró el gobierno durante 21 días entre 1995 y 1996, y no fue por Mónica Lewinsky, sino que fue también por problemas que le meten presión, ¿no? a
a los gobiernos y a los congresistas para poder tomar decisiones. Entonces, Le habría gustado a Clinton haber tenido un cierre en esa época, pero no no lo tuvo. tenemos. De lengua me como un incluso taco. los datos de lo que comenta AXA de la columna de Krugman niegan que justamente lo critican al gobierno de Trump y a sus asesores, Sí. porque parece ser como un populismo falso, ¿no? Porque Sí, ni siquiera es un disfrazado, poco más. empático con las personas que ahorita no Claro. tienen unos ingresos, y a pesar de que las estadísticas dicen que la mitad de las personas cree que Trump es el que tiene la culpa, hay un tercio de la población que considera que la culpa es de la oposición por no ceder no los ceder. fondos. Sí, porque todo esto es por una condición migratoria de los $5,000 millones que quiere Donald Trump para su muro. Entonces, Y es ahora, algo que no se va a poder. a ver, y para México, ¿ya nos creen que para los datos de apertura de este año, el cierre en Estados Unidos nos pegue de alguna manera? Quizá probablemente el impacto sea moderado siempre y cuando no se extienda demasiado. Bueno, ya lo decíamos, son 800,000 trabajadores, pero no representa tampoco una fuerza laboral tan grande como para hacer un impacto transfronterizo, digamos, ¿no? Pero bueno, por supuesto, cualquier cosa que suceda ya a veces se puede magnificar acá, entonces, pues por supuesto vamos a estar al pendiente de las cifras. Ahora, son 5,700 millones lo que quiere Trump, y creo que ese es más el impacto que puede tener sobre México. ¿Por qué lo digo? Si Trump insiste y Trump mantiene, digamos, esta pues retórica y esta posición antimigrante dura con la migración en México, aunque ya los inversionistas creen un poco menos en la fuerza y en la agresividad con la que Trump habla de México, pues si consigue este presupuesto y al final se empodera nuevamente, probablemente hay un efecto más sobre futuras acciones que podría tomar el presidente Trump sobre México, ¿no? Voy a tomar eso como tu conclusión, Abraham, ¿puedo? ¿Sí? Héctor, conclusión. Sí, bueno, esperemos que también no sea un efecto que se prolongue por mucho tiempo y que permita. La economía mexicana, lamentablemente, o para bien o para mal, se encuentra anclada al dinamismo de Estados Unidos. Incluso, por ejemplo, el INEGI, que tiene el indicador adelantado, que probablemente que su principal función es dar un panorama del curso de la economía nacional, ha mostrado una tendencia de desaceleración. Entonces, ojalá que unos malos resultados de Estados Unidos por el shutdown no terminen sepultando eso, y que hay revisiones de Bank of America que dice que México nada más va a crecer 1% durante el próximo año. Entonces, ojalá que eso no termine afectando más de la cuenta. Y dilo, Héctor, que te suelten los datos para trabajar. Sí, ahí vamos, todos los tenemos. Trump no va a dar un paso atrás en este tema. La prudencia va a tener que caber en la Cámara de Representantes y esperemos que sea pronto. Pues ojalá sea así, porque sí, ya son bastantes días, ya 28 los que suman con hoy en ese cierre parcial de gobierno en Estados Unidos. Vamos a